Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, traigo un tema interesante, el cual titulé Un Evangelio sin Satanás. Sabe que este tema tiene varias vertientes, la cual estaré explicando a medida vaya desarrollando el video. Y este fue el tema que quise traer, un evangelio sin Satanás. Saben que hay muchos creyentes que dentro del pueblo de Dios, lo que ellos viven a diario prácticamente es una batalla, prácticamente es una lucha. Y ellos entienden que esta batalla es a través de este ser, es a través de Satanás que le hace la guerra. Y estos creyentes viven en una, por decirlo así, en una batalla constante. Hay otros que por el miedo a la lucha, para ellos querer vivir tranquilos, tienen una búsqueda incesante del Señor para que Satanás no pueda zarandear su vida, por decirlo así. Aquí tengo algunos textos que quiero tratar para analizar este tema, un evangelio sin Satanás, y me quiero situar en el primer texto que voy a leer. Este es un texto muy conocido que los creyentes dicen que dice la Biblia, y los creyentes se afirman en este texto, donde este texto habla que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es un texto muy conocido, todos lo conocen, y este texto está en Primera de Pedro, en su capítulo 5, verso 8. Miren lo que dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Este es un texto bastante conocido que usan muchos creyentes, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorarla. Ese texto está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y este es un texto que da mucho que pensar. Hay muchos creyentes que entienden que están en una lucha continua, que están en una lucha constante, que la vida de ellos solamente es una guerra, guerreando contra Satanás. Y solamente el sentido de la vida para estos creyentes es pelear con Satanás. Yo estuve haciendo un video anteriormente, el cual voy a dejar el link en la descripción de este video, titulado Dios no tiene rival. En este video yo hablo sobre como lo dice el título, Dios no tiene rival. O sea, en la Biblia yo no veo una acción terrorífica, fuerte, espeluznante, que Satanás cometió de manera directa él. La acción que Satanás cometió más aterradora, por decirlo así, y fue autorizada por Dios, fue cuando él zarandeó a Job. Le hizo que perdiera sus hijos, que murieran y todo eso. Ya muchos han leído esa historia. ¿Creo yo que Satanás es real? Yo creo que sí. Pero yo creo que él tiene más potestad en nuestras vidas cuando nosotros creemos que él puede hacernos mal. Y hay muchos creyentes que andan turbados por este texto, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros analizamos desde el punto de vista real y bíblico, no vemos hecho en el que Satanás actuó en la Biblia sin el consentimiento divino. Ahí está el ejemplo de Job. Satanás se presenta en el cielo, Dios empieza a hablar con él, Satanás Dios le habla a Satanás sobre Job, y Job le dije, pero que tú lo tienes protegido, permíteme quitarle todo lo que él tiene. Entonces Dios le quitó todo lo que él tenía y ahí vino la prueba de Job. Eso yo estoy hablando de eso en el otro video, Dios no tiene rival. Le voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedan también acceder a este video. En pocas palabras, yo entiendo que muchos creyentes
por este texto de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, la vida de ellos es prácticamente una guerra, la vida de ellos es prácticamente una batalla. Y esto tiene grandes vertientes, porque hay gente que son fieles por el nivel de guerra que Satanás le puede hacer a ellos. Yo creo que si tú le quitas a Satanás a muchos creyentes, yo creo que el evangelio de ellos no tendría sentido, porque ellos están en una constante guerra. Entonces, si tú en una guerra desaparece el enemigo, ¿qué sentido tiene la guerra? Para muchos creyentes el evangelio prácticamente yo entiendo que no tendría sentido sin Satanás, porque lo de ellos es guerrear solamente. Lo de ellos está en batalla, lo de ellos es guerra espiritual, lo de ellos es demonio, lo de ellos es pichones. Yo conozco una hermana en la fe que el lenguaje de ella es, todo lo que le pasa a ella son los pichones, todo lo que le pasa a ella son demonios. Conozco también otros creyentes que si el estómago le duele porque se comieron algo y le cayó mal, ya fue Satanás. O sea, ellos andan en una guerra continua, todo lo negativo que pasa a su alrededor, para ellos es Satanás. Yo prefiero pensar y actuar como los judíos, que cuando le pasa algo malo, ellos le buscan una explicación buena a esto. Porque en el aspecto bíblico, Satanás no puede actuar sin autorización divina. Y esto yo lo voy a dejar, como he repetido varias ocasiones, en este video, el link para que ustedes accedan al otro video y escuchen la explicación que yo estoy dando. También está el asunto de las luchas espirituales, donde habla el libro de Efesios en su capítulo 6, verso 12. Miren lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay gente que agarra este texto y vive sumergido en este mundo. Es bíblico, esto es bíblico. Pero tú no puedes solamente vivir sumergida en este mundo, o sumergido en este mundo. De que todo lo que te pasa son pichones, de que todo lo que te pasa es Satanás, de que todo lo que te pasa son demonios. Porque como nosotros, como seres humanos, nos pasan cosas que están dentro del vínculo natural. Tú te puedes comer algo y caerte mal. En estos días yo me comí algo y me cayó mal. Y yo no pensé que fue Satanás, ni que fueron los demonios, ni que fueron los pichones. Simplemente me cayó algo que entendí que me cayó mal, porque a veces el organismo de todo no está igual. Y hay gente creyentes que no quieren comprender esto. Hay creyentes que todo lo que pasa en su vida es causa de Satanás. Y yo no digo que Satanás no sea un ser que sea real y opere. Pero analizando bien la vida de este ser, que se ha hecho tan popular en el vínculo religioso, en el evangelio, en lo que seguimos una fe, yo creo que este ser se convierte en un ser poderoso, sumamente poderoso, cuando nosotros creemos más en él que en el mismo creador. O sea, cuando tú piensas que todo lo que pasa a tu alrededor es causa de Satanás, es como si tú le estuvieras confiriendo tu energía y tu poder de lo que tú crees hacia él. Por eso yo pienso que nada de lo que me pasa es Satanás. Y aún sea él, en mi mentalidad yo pienso que todo lo que pasa está autorizado por el Señor, aunque yo en el momento no lo entienda. Pero hay creyentes que solamente viven culpando a Satanás de todo lo que le pasa. Y ellos no han entendido que si ellos tienen este nivel de mentalidad, mientras más ellos piensan en Satanás, que lo está zarandeando, entonces es como si él tuviera más poder en la vida del que piensa de esta manera. Por eso yo prefiero buscarle una explicación positiva a todo lo que pasa. Vino un proceso, este proceso vino para traerme una enseñanza. Vino una dificultad, esta dificultad vino para hacerme crecer a nivel espiritual. Vino un problema, este problema vino para enseñarme algo. Yo trato de que todo lo que pasa en mi vida, que yo entiendo que
estoy cubierto por el Señor, que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo ha permitido por algún motivo, por alguna manera. Pero hay creyentes que no entienden esto. Hay creyentes que es como si Dios, digámoslo así, no existiese en la vida de ellos. Porque hay creyentes que solo piensan que todo lo que pasa en su vida es causa de Satanás. Y si todo lo que pasa en la vida de esos creyentes es causa de Satanás, ¿en dónde está el Dios de estos creyentes? Que mientras Satanás lo está devorando a ellos, ¿qué hace su Dios? Yo creo que en estos tiempos tenemos que entender que el poder de Dios es ilimitado. Nosotros no podemos ni siquiera pensar que Dios tenga una guerra con Satanás, porque si nosotros pensáramos eso, entonces nosotros estuviéramos poniendo al Creador como que tiene un rival. Y no hay ningún tipo de rivalidad. La rivalidad está en nuestro sistema de creencias que nos han inculcado. Que nosotros pensamos que estamos en una guerra continua. Que nosotros pensamos que Satanás está llevando las almas para el infierno y se la está arrebatando al Creador. Esto tiene otra explicación, amado. El tema no es exactamente este, el tema es un evangelio sin Satanás. Y cuando tú le quitas a Satanás a la vida de muchos creyentes, para ellos este evangelio no tiene sentido porque no van a tener con quién guerrear. No van a tener con quién pelear. No van a tener a quién culpar de las cosas no favorables que pasan en su vida. Si tú le quitas a Satanás y vienen cosas negativas, ¿a quién ellos van a culpar? No tienen a quién culpar. No sabiendo que las cosas positivas y negativas que pasan en su vida es porque Dios de alguna manera u otra la permite. Porque en el libro de Isaías, Dios dice que Él crea la paz y crea la adversidad, que Él es el que hace todo esto. Y si Dios crea la paz y crea la adversidad, ¿de qué Satanás tú me estás hablando? ¿Es real? Yo creo que es real. Pero mientras tú concentres más tu energía en Él, entonces Él va a tener más dominio y poder sobre ti. Yo creo que esto está bien claro. En lo que tú ocupas tu energía, en lo que tú ocupas tu pensamiento, esto va a tener una influencia sobre ti. Si tú vives pensando en Satanás, entonces Satanás verdaderamente, realmente va a tener influencia en tu vida. Pero si tú vives pensando que todo lo que pasa es porque es la voluntad de Dios, entonces Dios va a tener mucha influencia en tu vida. ¿Y quién tú quieres que tenga influencia, Dios o Satanás? Entonces, si tú quieres que sea Dios que tenga influencia en tu vida, olvídate que todo lo que pasa es por Satanás. Métete en la cabeza que todo lo que pasa en tu vida es por que el Creador lo ha permitido por alguna causa. Esto es parte de la ingeniería. Pero no, hay muchos creyentes que todo lo que pasa en su vida es a causa de Satanás. También quiero leer aquí cuando el rey David pecó censando al pueblo. Quiero leer 2 de Samuel en su capítulo 24, verso del 10 al 15, para entender el contexto. Miren lo que dice. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo, pecador gravemente por haber hecho esto, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Aquí David censó al pueblo.
Esto no le gustó al Señor, porque David entendía que las guerras él las ganaba por la cantidad de soldados que él tenía. Y cuando él censó al pueblo, esto estaba en el corazón de David. Él quería saber cuánta gente tenía. Pero esto no le agradó a Dios. Pero el quid de este asunto es que en el verso 13, dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber, o sea, el profeta, y le dijo, ¿quiere que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es una opción. O que huya 3 meses de delante de tus enemigos y que te persigan. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora. Entonces David, en el verso 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, hasta 70,000 hombres. El rey David prefirió en el verso 14 caer en manos del Señor. En el verso 15 dice lo que pasó. O sea, este mal que vino hacia el pueblo de Israel, que murieron 70,000 hombres, no fue Satanás. Fue Dios que hizo esto por lo que David hizo. Y usted me dirá, pero ¿cómo Dios va a matar 70,000 hombres? Eso dice la palabra. Por esto tengo un video también titulado ¿Por qué Dios permite el mal? En la descripción de este video también te voy a dejar ese link para que también puedas acceder a este video. Porque esto es algo que no se comprende con mucha facilidad si tú no tienes un nivel de percepción muy alto. Pero lo que pasó aquí con David fue permitido por el Señor. Todo el mal o todo lo que se visualiza como mal que pasó en la Biblia fue Dios que lo hizo. Inclusive lo dejó, fue permitido por el Señor. Entonces este personaje de Satanás se ha vuelto tan popular que la energía de los creyentes está yendo hacia él y con esa energía él se está fortaleciendo para poder tener dominio en tu propia vida. Yo entiendo que este ser es real, pero no le podemos prestar tanta atención, porque cuando le prestamos atención es como si le estuviéramos dando de nuestra energía para que él haga conforme a lo que él quiera en nuestras vidas. Y todavía él no hace lo que él quiera sin autorización divina. Él está ahí porque Dios lo ha permitido. Entonces dejemos de enfocarnos tanto en Satanás y enfoquémonos en el Señor. Y cuando venga una dificultad en nuestra vida, analicemos en Dios por qué esa dificultad viene y a causa de qué. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué aprendizaje vamos a obtener? Miren también acá, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso del 1 al 7. Eso fue cuando la serpiente engaña a la mujer. Vamos a leer del verso 1 al 7 y después vamos a leer el verso 22 del mismo capítulo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esto fue cuando ellos incurrieron en el pecado. Pero en este texto hay detalles que voy a explicar. En este texto hay unos detalles. La serpiente le dijo a la mujer que ellos no morirán. Entonces, cuando la mujer prueba del fruto, ahí hay varios escenarios.
está el escenario en que la mujer come del fruto y no se muere. Físicamente la mujer no murió automáticamente. Pero hay otros que dicen, viéndolo desde otro escenario, que Dios se refería a una muerte espiritual. O sea, la separación entre ellos y Dios. O sea, a nivel de comunicación. Pero con el tiempo, Adán y Eva murieron. Pero no murieron en el momento en que comieron. Pero hay algo que está en el verso 22 del mismo capítulo que me pone a pensar. Y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que la serpiente le dijo algo a Eva. Que cuando ellos comieran iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces en el verso 22 Dios rectifica lo que la serpiente dijo. Miren lo que dice. Lo voy a leer nuevamente. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero en el verso 5, yendo al verso 5, dice, entonces, el verso 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, la serpiente le dijo, ustedes van a saber el bien y el mal. Y en el verso 22, entonces Dios rectifica lo que la serpiente dice. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la serpiente en ese aspecto no mintió. ¿En qué aspecto mintió? Tal vez en el aspecto de que no iban a morir. Hubo dos tipos de muerte. Hubo muerte espiritual, como muchos dicen, y hubo muerte física que no pasó en el momento, pero pasó. Pero al final, yo diría que Eva fue engañada, pero yo diría que Adán comió de manera consciente. Porque cuando Eva comió, todavía Adán portaba la perfección. Adán era perfecto todavía. Entonces cuando Eva comió y vino de Adán, Adán vio que Eva había hecho algo y todavía Adán era perfecto. ¿Por qué Adán comió? Esto es un misterio acá. Hay teorías de por qué Adán comió, pero la Biblia no lo especifica de por qué Adán comió. Pero este pecado, yo diría que fue una prueba que Dios le puso al hombre. Porque si Dios es soberano y todopoderoso, ¿qué o dónde estaba Dios cuando la serpiente hablaba con Eva? Yo supongo que Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo, porque Él tiene la omnisciencia, que es una característica que es solamente de Dios. Entonces Dios permitió que la serpiente hablara con Eva y que Eva tomara su propia decisión. Pero eso fue permitido por el Señor. Esto es algo medio complicado de entender, porque si usted me dice que la serpiente vino y habló con Eva y convenció a Eva y que Eva le dio a Adán, entonces yo podría entender que esto se le salió de la mano a Dios. Yo diría de otra manera que cuando la serpiente fue y habló con Eva, Dios estaba presente. Porque si Él es omnisciente, omnisapiente y está en todos los lugares al mismo tiempo, Él estaba ahí. Entonces, yo diría que en cierto modo Dios permitió que el hombre tomara una decisión, a ver si le iba a obedecer a lo que el hombre le había dicho. Y el hombre transgredió. Pero no fue que esto se le salió de la mano al Creador. Porque si esto se le sale de la mano al Creador, automáticamente la serpiente se presenta donde Eva. Y el Creador se presenta. El Creador ahuyenta a la serpiente o no permite que Eva hablara con la serpiente. Esto se podría ver medio complicado, medio complejo. Pero aún yo sigo pensando que todo lo que pasa está autorizado por el Creador. Y que cuando tú le quitas a Satanás a muchos creyentes, para ellos el Evangelio no tiene sentido. Porque hay muchos creyentes que están más pendientes a Satanás que al mismo Dios. Y cuando los creyentes aprendamos a estar más concentrados en el Señor, que está pendiente a ese enemigo que el mismo Dios creó para zarandearnos, porque yo lo explico eso en otro video. Le voy a dejar los links ahí. Nosotros al final vamos a entender que todo lo que pasa definitivamente está bajo el manejo y el control de Dios.
Así que si quitamos a Satanás, para muchos creyentes, el evangelio no tendría sentido. Y es una pena porque deberían estar más concentrados en el Creador que en el mismo Satanás. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que este tema haya sido de gran provecho. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Active la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga.